Me dijeron, no estás invitado a la reunión familiar, no te queremos aquí. Por mi hermana. Le escribí de vuelta, perfecto, entonces me llevo mi parrilla y las bebidas conmigo. La mañana siguiente era el primer fin de semana del verano y ya estaba marinando costillas para la reunión familiar cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermana Julia. Miré hacia abajo, esperando una de sus típicas preguntas de último momento sobre bebidas o postres, pero lo que leí me hizo detenerme en seco. No estás invitado a la reunión familiar, no te queremos aquí. Eso fue todo, sin explicación, solo un despido frío y tajante. Me quedé mirando las palabras, leyéndolas una y otra vez como si pudieran cambiar. No lo hicieron. Durante años había sido el corazón de nuestras reuniones familiares, el tipo que montaba la parrilla, mantenía las bebidas fluyendo y se aseguraba de que todos estuvieran riendo, sin importar qué tan tensas pudieran ponerse las cosas. No era el niño dorado ni el que tenía un trabajo elegante, pero era el pegamento, el que recordaba el whisky favorito del tío Teddy, la alergia al marisco de Ana María. Era el que convertía cada reunión en un verdadero evento familiar. Pero esta vez Julia había dejado claro, no era bienvenido. Mis manos, aún pegajosas con el adobo, se cerraron en puños. Podía sentir el peso de todos esos años de sacrificios silenciosos, los fines de semana gastados preparando comida, las horas arrastrando neveras, el dinero gastado en cajas de cerveza y bandejas de carne asada cayendo sobre mí. Y ahora, con un mensaje de texto arrogante y despectivo, me había desinvitado. Me quedé ahí parado mirando mi teléfono, escuchando el suave zumbido del refrigerador y el sonido tenue de niños jugando calle abajo. Una respiración lenta y medida llenó mis pulmones y la dejé salir por la nariz. Mi pulgar se quedó flotando sobre el teclado. Entonces escribí de vuelta, perfecto. Entonces me llevo mi parrilla y las bebidas conmigo. Presioné enviar. Simple, directo, con un toque de mordacidad. Pero tan pronto como se envió el mensaje, sentí algo cambiar en mí, una determinación hirviente de que esta no iba a ser el final de la historia. No, Julia no iba a tener la última palabra. No esta vez. El resto de esa tarde la pasé en una extraña mezcla de furia y determinación. Caminé por mi casa, mirando todas las preparaciones que había hecho, las costillas marinándose en el refrigerador, las cajas de cerveza apiladas en el garaje, los condimentos especiales que había comprado específicamente para la reunión. Todo estaba listo para alimentar a 30 personas y ahora no tenía a dónde llevarlo. Pero mientras más lo pensaba, más se formaba una idea en mi mente, una idea que me hizo sonreír por primera vez desde que recibí ese mensaje de Julia. Si ella quería cortarme, que lo hiciera, pero yo no iba a ser el hermano triste y excluido sentado en casa, sintiéndome mal por mí mismo. Me quedé despierto hasta tarde esa noche, planeando. Revisé mi patio trasero con nuevos ojos, imaginando cómo podría transformarlo. Tenía espacio más que suficiente, y la parrilla grande que normalmente reservaba para ocasiones especiales. Podría manejar fácilmente la cantidad de comida que había preparado. Más importante aún, tenía algo que Julia nunca había tenido, la habilidad real de cocinar y entretener. Desperté con el sonido de mi teléfono vibrando en la mesita. De noche, vibrando contra la madera como una avispa atrapada. Con los ojos borrosos, lo alcancé, esperando tal vez una respuesta de Julia, algo sarcástico o arrogante, pero lo que encontré me hizo sentarme derecho. 15 llamadas perdidas, 7 mensajes de voz, una avalancha de mensajes de texto y ninguno de Julia. Las llamadas perdidas eran de mi primo Pedro y María, incluso del tío Ted. Los mensajes estaban llenos de pánico y confusión. Oye, ¿hablas en serio de no venir? Julia acaba de decirle a todos que cancelaste. Espera, ¿qué está pasando? Tú siempre traes la comida, hermano. No podemos hacer esto sin ti. Llámame, por favor, mientras me desplazaba por los mensajes. La realización amaneció como un amanecer lento. No sabían. Julia me había sorprendido con ese mensaje, pero no les había dicho a los otros. Se estaban despertando con la noticia impactante de que el tipo que manejaba la comida, las bebidas, toda la vibra de la reunión, yo no iba a venir. Dejé escapar una risa lenta, sacudiendo la cabeza mientras leía los mensajes cada vez más desesperados. Parte de mí sintió un destello de satisfacción. Julia había pensado que podía cortarme silenciosamente, pero le estaba saliendo el tiro por la culata espectacularmente. Reproduje uno de los mensajes de voz y la voz de Pedro, usualmente relajada y tranquila, se quebró con preocupación. Oye, hermano, escucha, Julia dijo que te rajaste, pero toda esta cosa se va a venir abajo. Tú eres el que maneja la comida, las bebidas. Sabes cómo todos cuentan contigo. Por favor, llámame. ¿Podemos arreglar esto? Me froté la cara, sintiendo una mezcla de reivindicación y dolor profundo. Esto no era como se suponía que fuera. Las reuniones familiares siempre habían sido mi cosa, mi oportunidad de hacer que todos se sintieran bienvenidos, de mantener la paz, de crear recuerdos. Pero ahora era el villano en la historia de Julia. Me recosté en la cama, mirando al techo, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Pedro. Julia está enloqueciendo. No hay plan para la comida. Todos la están culpando. ¿Qué deberíamos hacer? Una sonrisa lenta se extendió por mi cara. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Durante unos minutos, solo me quedé sentado ahí, teléfono aún en mi mano, releyendo los mensajes. Cada nuevo zumbido se sentía como otro voto de confianza de miembros de la familia que no tenían idea de lo que Julia había hecho. Y cada por favor llámame o no podemos hacer estos en ti alimentaba una sensación creciente y deliciosa de poder. Podría haberle devuelto la llamada a Pedro. Podría haber suavizado las cosas, tranquilizado a todos y tratado de salvar la reunión. Pero mientras más lo pensaba, más se formaba un nuevo plan. Uno que hizo que mi corazón se acelerara un poco. Si Julia quería cortarme, que lo hiciera. Pero no iba a ser el hermano triste y excluido sentado en casa, sintiéndome mal por mí mismo. No, iba a tomar mi parrilla, mis bebidas, mi conocimiento y hacer una fiesta propia. Me levanté, agarré mi teléfono y le mandé un mensaje a Pedro. Lo siento, hermano. Julia dijo que no estaba invitado. No puedo ir donde no me quieren, pero tal vez tú y algunos otros puedan pasar por mi casa. Tengo todo lo que necesitamos para una parrillada real. Casi inmediatamente llegó la respuesta. En serio, estoy dentro. Esta reunión es un desastre de todos modos. Avísame qué necesitas. Uno por uno, los mensajes empezaron a llegar. Primo tras primo, tío tras tía. Personas que no querían sentarse
a través de un desastre dirigido por Julia, estaban listos para saltar del barco y venir a mi casa. Incluso algunos vecinos respondieron cuando les envié tanteos. Claro, déjanos saber qué traer. Para cuando llegué a la cocina a revisar las costillas que se estaban marinando, estaba sonriendo de oreja a oreja. No solo estaba salvando mi fin de semana, estaba volteando toda la situación. Esto ya no era sobre venganza, esto era sobre reclamar lo que era mío, el papel del corazón de la familia, el que juntaba a las personas, no solo por la comida o las bebidas, sino porque sabían que conmigo iban a pasar un buen rato. Julia podía tener su reunión torpe y seca, yo iba a hacer la fiesta real. Los siguientes 2 días se convirtieron en un torbellino de preparación. Cada mensaje que recibía, cada confirmación de asistencia, solo alimentaba mi determinación. No era solo mi familia inmediata la que estaba interesada, amigos de la vecindad, compañeros de trabajo que habían escuchado fragmentos de la historia, incluso algunas personas que apenas conocía pero que habían escuchado rumores de una parrillada épica empezaron a preguntar si podían unirse. Transformé mi patio trasero de un refugio tranquilo a un terreno de festival improvisado. Saqué la parrilla grande, la que usualmente reservaba para reuniones familiares, e instalé estaciones de preparación adicionales. Las costillas y la carne que había marinado se habían multiplicado, pedí más carne al carnicero, compré suficientes bebidas para alimentar a un ejército pequeño, incluso renté mesas y sillas adicionales. Mis vecinos, que habían visto toda la actividad, se ofrecieron a ayudar. Jeff, que vivía al lado, prestó su sistema de sonido. María, de enfrente, ofreció hacer su famosa ensalada de papa. Incluso los García, con quienes apenas hablaba más allá de saludos educados, aparecieron con bolsas de hielo y se ofrecieron a ayudar con la configuración. Hermano, me dijo Jeff mientras conectaba los parlantes, no sé qué drama tuvieron ustedes, pero esto se ve como va a ser épico. Me reí, palmeándole la espalda. Esperemos que sí. La mañana de lo que debería haber sido la reunión oficial, me desperté temprano, no por nervios, sino por emoción pura. El sol apenas se estaba asomando por el horizonte cuando encendí la parrilla y empecé el proceso lento de cocinar la carne. El aroma del humo de Hickey comenzó a llenar el aire, una promesa de lo que estaba por venir. Mi teléfono siguió zumbando con mensajes de confirmación, pero ahora también llegaban fotos. Pedro había enviado una imagen de la configuración oficial de Julia, una mesa tambaleante en su patio trasero con algunas hamburguesas preempacadas y perros calientes. Incluso en la foto se veía patético. ¿Esto es todo?, le escribí de vuelta. Ni siquiera hay cerveza fría, respondió. Solo refrescos tibios y algunas chips rancias. No pude evitar sonreír. Durante años había visto a Julia criticar mis reuniones, sugiriendo que eran demasiado casuales o no lo suficientemente sofisticadas. Ahora que tenía que hacerlo ella misma, quedaba claro que no tenía idea de lo que realmente requería organizar una buena reunión familiar. Alrededor del mediodía, los primeros invitados comenzaron a llegar. Pedro llegó temprano con su esposa y sus 2 hijos, cargando una nevera llena de cervezas artesanales. Hermano, me gritó desde el momento en que salió del carro, huele increíble por aquí. Le di un abrazo fuerte, sintiendo una ola de alivio genuino. Esto era lo que se suponía que debía sentirse una reunión familiar, emoción natural, no obligación forzada. ¿Cómo van las cosas por allá?, le pregunté, asintiendo hacia la dirección general de la casa de Julia. Pedro sacudió la cabeza, riendo. Es un desastre, hermano. Total, las hamburguesas se quemaron, no hay suficientes bebidas, y Julia está corriendo como pollo sin cabeza tratando de hacer que funcione. La mitad de las personas ya se fueron, más familiares comenzaron a llegar, en un flujo constante. El tío Ted apareció con una botella de whisky y una gran sonrisa. Daniel, muchacho, esto es lo que estaba esperando, gritó, dándome una palmada en la espalda que casi me tiró. Esa cosa de Julia era más aburrida que ver crecer la hierba. Tía María llegó con sus famosos frijoles horneados y una expresión de alivio puro. Gracias a Dios, suspiró. Pensé que íbamos a estar atrapados comiendo perros calientes quemados toda la tarde. Cada llegada se sentía como una pequeña victoria. Estas no eran personas que venían por lástima o por obligación familiar. Habían tomado una decisión activa de abandonar la reunión oficial y venir a la mía. Era validación de años, de trabajo duro, de ser el tipo que siempre se aseguraba de que todos pasaran un buen rato. Para media tarde, mi patio trasero estaba transformado. Las mesas estaban llenas de comida casera, la música estaba sonando a un volumen perfecto y había pequeños grupos de personas esparcidos por todo el espacio, todos riéndose y hablando. Los niños corrían por el pasto, jugando etiqueta entre los adultos, y el aroma de la carne a la parrilla llenaba el aire. Esto era lo que siempre había imaginado que podrían ser las reuniones familiares, naturales, relajadas, genuinas, sin horarios forzados, sin discursos incómodos, solo buena comida y mejor compañía. Estaba volteando un rack de costillas cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Pedro. Prepárate, Julia viene en camino. No pude evitar sonreír. Había esperado medio que se quedara tercamente en su propia reunión fallida, pero aparentemente no podía resistir la tentación de ver a todos abandonándola. Efectivamente, no pasaron 15 minutos antes de que su carro se estacionara junto a la acera. Salió, su cara enrojecida, su expresión usualmente serena reemplazada por pánico apenas oculto. Llevaba uno de esos vestidos de verano fluidos que favorecía para eventos familiares, pero su cabello estaba encrespado y su maquillaje se había derretido con el calor de la tarde. La observé desde mi lugar junto a la parrilla, tenazas en una mano, cerveza en la otra, mientras marchaba por el camino de entrada. Detrás de ella, su esposo Marcos la siguió, tratando de alcanzarla. Algunos de los niños que jugaban cerca del porche se dispersaron, sintiendo la tormenta que estaba a punto de golpear. Daniel gritó tan pronto como llegó a la puerta del patio trasero. ¿Qué es esto? Me volví lentamente, deliberadamente, dejando que el chisporroteo de la parrilla puntuara la pausa. Parece una reunión familiar, dije con una sonrisa relajada. Sus ojos se desplazaron por todos lados, tomando en cuenta las sillas plegables llenas de familia, la música sonando desde un parlante en el porche, las neveras rebosantes de bebidas y sobre todo, los platos apilados alto con comida real que hacía agua a la boca. Me estás socavando, susurró, acercándose más. Te dije que no vinieras. Dejé las tenazas con cuidado exagerado y me apoyé contra la
la parrilla. En realidad, me dijiste que no estaba invitado, así que tomé mi parrilla y bebidas y hice otros planes. No puedes culparme si la familia prefiere una fiesta adecuada. ¿Qué fue? ¿Pollo quemado y refresco tibio? Un par de parientes cercanos trataron de esconder sus sonrisas, volteándose y fingiendo revisar sus teléfonos. Marco se aclaró la garganta, murmurando algo sobre no querer hacer una escena. Julia le lanzó una mirada que habría congelado a un hombre menor en su lugar. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Demandó, su voz subiendo. Todos se fueron de nuestra reunión. Es caos por allá. Las personas me están culpando. Tomé un sorbo de mi cerveza y me encogí de hombros. Bueno, no puedo imaginar por qué. Solo estaba siguiendo tus instrucciones. No me querías ahí, ¿recuerdas? Su boca se abrió y cerró sin salir palabras. Por un momento, solo se quedó ahí parada, puños cerrados a sus lados. Antes de finalmente sisear, eres patético. Me enderecé, encontrando sus ojos. Tal vez, pero al menos no soy el que se quedó con una pila de comida quemada y un patio trasero vacío. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido distante de risas de la familia, el tintineo de vasos y el chisporroteo de las costillas en la parrilla. Julia se quedó ahí temblando de furia hasta que Marcos finalmente puso una mano en su hombro y dijo: ven, Julia, vámonos. Se voltearon y se fueron, sus tacones haciendo clic agudamente en el pavimento, sus hombros rígidos con frustración. Los observé irse, sintiendo una ola de satisfacción diferente a cualquier que hubiera sentido antes. Mientras las puertas se cerraban detrás de ellos, Pedro se acercó, sacudiendo la cabeza y riéndose. Pensé que iba a explotar. Manejaste eso como un profesional. Me encogí de hombros, finalmente dejando que la sonrisa se extendiera por mi cara. No tuve que hacer nada. Ella lo hizo todo sola. La fiesta continuó, más animada que nunca ahora que el drama había llegado a su punto máximo. Los platos se llenaron, las bebidas fluyeron y alguien incluso sacó una guitarra tocando melodías familiares mientras el sol se ponía más bajo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en control, como si no fuera solo el tipo sosteniendo las tenazas y manteniendo a todos alimentados, sino alguien que había tomado una mala situación y la había convertido en algo que valía la pena celebrar. Pero la verdadera satisfacción vino en las horas siguientes, cuando las noticias de lo que había pasado se extendieron más allá de nuestra familia inmediata. Mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de parientes que ni siquiera sabía que vendrían originalmente, primos lejanos, tíos que rara vez veía, incluso algunos amigos de la familia que habían escuchado rumores de la división de la reunión. ¿Es cierto que pusiste a Julia en su lugar? Me preguntó mi prima Carla, que había estado viviendo en otro estado, porque si es así, bravo, esa mujer ha necesitado que alguien la humille durante años. No era solo el chisme lo que me emocionaba, aunque admito que había algo satisfactorio en saber que la historia se estaba extendiendo. Era el reconocimiento subyacente de algo que había sabido durante años pero nunca había podido articular. Julia había sido tóxica para estas reuniones familiares y todos lo sabían. Durante años había sido la que criticaba todo, la que hacía que las personas se sintieran incómodas, la que convertía lo que deberían haber sido celebraciones relajadas en eventos estresantes donde todos caminaban sobre cáscaras de huevo. Y durante años yo había sido el que compensaba por eso, trabajando el doble para asegurarme de que las personas aún pasaran un buen rato a pesar de su negatividad. Ahora, finalmente, todos podían ver la diferencia. La reunión de Julia había sido un desastre porque, al final, ella no entendía lo que realmente importaba. No eran los platos elegantes o la presentación perfecta o el control sobre cada detalle. Era hacer que las personas se sintieran bienvenidas, cómodas, valoradas. Mientras la tarde se convertía en noche, mi patio trasero zumbaba bien entrada. La noche, las risas se mezclaron con el crepitar de la fogata, el zumbido bajo de la música y el pop distante de fuegos artificiales. Me quedé a un lado por un momento, solo asimilando todo. Había algo surrealista al respecto. La manera en que todos se habían juntado tan fácilmente, como la ausencia de planes formales, había hecho que todo se sintiera más genuino. Observé a Pedro apoyado contra la nevera, contando una historia ridícula que tenía a la mitad del grupo desternillándose de risa, y a María secándose los ojos de tanto reír, mientras un par de mis primos enseñaban a los niños más pequeños a bailar bajo las luces de cuerda que habíamos colgado apresuradamente alrededor del patio. Me golpeó entonces parado ahí con un plato de costillas en una mano y una cerveza en la otra. Exactamente cuánto de esto había pasado por mí, no porque quisiera venganza, ni siquiera realmente porque estaba tratando de probar algo. Simplemente me había negado a dejar que la mezquindad de Julia dictara mi fin de semana, y al hacer eso les había dado a todos los demás una opción. Me eligieron a mí, eligieron abandonar su reunión torpe, rígida, de hamburguesas secas y venir aquí al tipo que siempre mantenía la parrilla funcionando, que se aseguraba de que todos estuvieran riéndose, que recordaba que niños no les gustaba el ketchup y que adultos preferían whisky sobre cerveza. Y por primera vez me di cuenta de que no se trataba solo de la comida o las bebidas o los chistes, se trataba del sentimiento, el sentimiento de ser bienvenido, de ser parte de algo, de saber que no importa que tan caótico se pusiera la vida, había un lugar donde pertenecías. Eso es lo que les había estado dando todos estos años. No era solo el tipo manejando la parrilla, era el pegamento, y esta noche, ese pegamento había unido a todos de una manera que Julia nunca podría. Las siguientes semanas trajeron una cascada continua de efectos secundarios de esa noche. La historia se había extendido no solo por nuestra familia, sino por toda la comunidad. Personas que ni siquiera habían estado ahí sabían sobre la gran división de la reunión familiar. Invariablemente estaban del lado mío. Mi jefe en el trabajo, que había escuchado la historia de segunda mano, se rió cuando me vio el lunes por la mañana. Escuché que causaste un poco de drama familiar el fin de semana. Dijo con una sonrisa: bien por ti, hermano. A veces tienes que pararte por ti mismo. Incluso personas que no me conocían bien comenzaron a tratarme diferente. Había una nueva confianza en la manera en que me llevaba. Una sensación de que finalmente había encontrado mi lugar, no solo como el tipo que hacía que las cosas funcionaran, sino como alguien que no iba a ser empujado. Julia, por otro lado, se había vuelto notablemente silenciosa. No más mensajes de texto condescendientes, no más sugerencias útiles sobre cómo podría mejorar las cosas.
cosas. De hecho, había escuchado, a través de la vid familiar, que había estado evitando reuniones familiares por completo, aparentemente demasiado avergonzada para enfrentar a las personas que habían abandonado su evento por el mío. Parte de mí se sintió mal por ella. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana, pero una parte más grande de mí se sintió liberada. Durante años, había estado caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor, tratando de mantener la paz, haciendo todo lo posible para asegurarme de que no se sintiera amenazado o eclipsada. Ahora, finalmente, podía ser yo mismo sin disculpas. La verdadera prueba vino unas semanas después, cuando el cumpleaños del tío Ted se acercaba. Tradicionalmente, Julia habría sido la que organizara la celebración, pero dadas las circunstancias, nadie estaba seguro de qué iba a pasar. Fue Pedro quien me llamó. Oye, hermano, ¿has pensado en hacer algo para el cumpleaños del tío Ted? Porque honestamente, después de lo que pasó con la reunión, no creo que nadie quiera que Julia maneje esto. La idea me emocionó inmediatamente. No era sobre venganza o probar algo, era sobre hacer lo que siempre había hecho mejor, juntar a las personas para una buena celebración. ¿Sabes qué? Le dije, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Los próximos días los pasé planeando lo que se convertiría en la celebración de cumpleaños más memorable que nuestra familia había tenido. No solo la parrilla y las bebidas, sino un evento real. Renté un pabellón en el parque local, contraté a un DJ que conocía, incluso organicé que un amigo que tenía un camión de comida viniera como respaldo a mi parrilla. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Personas que habían estado en la reunión de mi patio trasero se registraron inmediatamente, pero también otros que habían escuchado sobre ella, primos que no había visto en años, amigos de la familia, incluso algunos vecinos que habían desarrollado una amistad conmigo después de la reunión. El día de la fiesta, mientras miraba el pabellón lleno de risas, buena comida y personas genuinamente disfrutando, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no era el tipo que trabajaba tras bambalinas para hacer que las cosas funcionaran mientras otros se llevaban el crédito. Era el tipo que creaba experiencias, que traía alegría a la vida de las personas. El tío Ted, con lágrimas en los ojos y un vaso de su whisky favorito en la mano, me abrazó fuertemente. Daniel, muchacho, dijo, su voz espesa con emoción. Esta es la mejor fiesta de cumpleaños que he tenido. Gracias por hacer que un viejo se sienta especial. Eso fue cuando supe que había encontrado mi verdadero lugar en la familia. No como el pisquipe silencioso o el tipo que limpiaba los desastres de otros, sino como el corazón que mantenía a todos unidos. Julia eventualmente se acercó, meses después, con una disculpa incómoda y una admisión de que había estado celosa de lo naturalmente que las cosas venían a mí. Acepté su disculpa porque ella seguía siendo familia, pero las cosas nunca fueron realmente igual entre nosotros, y eso estaba bien. Había aprendido que a veces tienes que estar dispuesto a dejar ir relaciones tóxicas, incluso las familiares, para encontrar tu verdadero valor. Mientras estaba ahí parado esa noche, mirando a todos riéndose y mezclándose, me sentí completamente cómodo, rodeado de personas que eligieron estar ahí, no por obligación, sino porque se sentía como el hogar. Por primera vez en años, no estaba tratando de arreglar todo, no me estaba doblando hacia atrás para asegurarme de que nadie estuviera molesto o decepcionado. Simplemente había dejado que las cosas cayeran en su lugar, y lo habían hecho. Esa fue la noche que me di cuenta de que el mejor tipo de venganza no es ruidosa o dramática, es simplemente vivir bien, rodearte de personas que te valoran y crear los tipos de momentos que las personas recordarán por años. Julia podía quedarse con su amargura y su necesidad de control. Yo me quedaría con la risa, la buena comida y el conocimiento de que había encontrado mi lugar en el mundo, y ese lugar, resultó, era exactamente donde siempre había estado, en el corazón de todo, manteniéndolo unido, no por obligación o por miedo al conflicto, sino porque eso era lo que me hacía feliz, eso era lo que me hacía sentir como en casa. Al final, Julia me había hecho el favor más grande de mi vida. Al tratar de cortarme, me había forzado a encontrar mi propia fuerza, mi propio valor, mi propio lugar en el mundo, y ese lugar, resultó, era mucho mejor de lo que cualquier cosa que ella hubiera podido darme. La vida siguió adelante, pero con una diferencia importante. Ya no era el tipo que esperaba invitaciones o permisos, era el tipo que creaba las experiencias que las personas querían, y esa, me di cuenta, había sido la diferencia todo el tiempo. Los meses que siguieron trajeron cambios que nunca había anticipado. Mi casa se había convertido en una especie de centro no oficial para reuniones familiares y de amigos. Los fines de semana era común encontrar a alguien en mi patio trasero, ya fuera Pedro practicando en la parrilla que le había enseñado a usar, o los niños de la familia jugando mientras sus padres se relajaban con una cerveza fría. Había algo mágico en cómo se había desarrollado todo. Sin la presión de las expectativas de Julia o la necesidad de caminar sobre cáscaras de huevo, las reuniones se habían vuelto más naturales, más frecuentes, más genuinas. Las personas venían no porque tenían que hacerlo, sino porque querían estar ahí. Mi relación con cada miembro de la familia se había profundizado de maneras que no esperaba. El tío Ted se había convertido en un visitante regular, apareciendo los domingos por la tarde con una botella de whisky, historias de sus días jóvenes. María traía a sus nietos y se quedaba a ayudar con la cocina, compartiendo recetas familiares que había guardado durante años. Pero fue Pedro quien realmente me hizo entender el impacto completo de lo que había pasado. Una tarde de viernes, mientras estábamos preparando para otra reunión improvisada, me miró con una expresión seria que no le había visto antes. Hermano, me dijo, dejando la cerveza que estaba bebiendo, necesito decirte algo. Todo esto que has hecho, no solo la cosa con Julia, sino todo lo que has estado haciendo desde entonces. Has cambiado nuestra familia. Me detuve de sazonar la carne y lo miré. ¿Qué quieres decir? Antes, las reuniones familiares eran esta cosa que todos temíamos un poco, ¿sabes? Todos caminábamos con cuidado, preocupados de no molestar a Julia, de no hacer algo mal. Era como trabajo, no diversión. Su pasó la mano por el cabello. Pero ahora, hermano, ahora realmente esperamos estas cosas. Los niños preguntan cuándo va a ser la próxima parrillada en casa del tío Daniel. Mi esposa, que solía inventar excusas para no ir a las reuniones familiares, ahora me pregunta si puedes enseñarle tu receta de adobo. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante años había pensado que
mi papel era simplemente mantener la paz, ser el que suavizaba las situaciones tensas. No me había dado cuenta de que, al permitir que Julia dominara el tono de nuestras reuniones, había estado contribuyendo a una atmósfera que nadie realmente disfrutaba. Pedro, le dije, sintiendo una emoción inesperada subir por mi garganta. Solo estoy haciendo lo que siempre hice. No, hermano. Antes hacías lo que pensabas que tenías que hacer para mantener la paz. Ahora estás haciendo lo que quieres hacer. Y eso hace que todos los demás se sientan libres de hacer lo mismo. Esa conversación se quedó conmigo durante días. Me hizo reflexionar sobre todos los años que había pasado tratando de complacer a todos, especialmente a Julia, a costa de mi propia felicidad y autenticidad. Me di cuenta de que, al finalmente poner límites, al elegir mi propia felicidad sobre mantener una paz artificial, había creado espacio para que otros hicieran lo mismo. La prueba más grande de este cambio vino durante las fiestas navideñas. Tradicionalmente, Julia habría organizado la cena de Nochebuena, un evento formal y estresante donde todos se vestían elegantemente y comían en su comedor con toda la tensión que eso implicaba. Este año, nadie sabía qué esperar. Fue tía María quien me llamó a principios de diciembre. Daniel, cariño, me dijo, ¿has pensado en hacer algo para Nochebuena? Porque honestamente, después de todo lo que ha pasado, no creo que nadie quiera lidiar con. Bueno, ya sabes, la petición me llenó de una mezcla de emoción y responsabilidad. La Nochebuena siempre había sido sagrada en nuestra familia, el evento más importante del año. El hecho de que me pidieran que la organizara se sentía como el reconocimiento final de mi nuevo papel en la familia. ¿Sabes qué, tía? Le dije, hagámoslo, pero hagámoslo a nuestro estilo. Los siguientes semanas fueron un torbellino de planificación, pero esta vez fue diferente. En lugar de hacer todo yo mismo, como había hecho en el pasado, dejé que otros contribuyeran. Pedro se encargó de las bebidas, María coordinó los postres, el tío Ted se responsabilizó de la música. Incluso algunos de los primos más jóvenes se ofrecieron a ayudar con la decoración. Era como si al quitarme la presión de tener que controlar todo, había creado espacio para que otros mostraran sus propios talentos y pasiones. La cena de Nochebuena que resultó fue diferente a cualquier cosa que hubiéramos tenido antes, más relajada, más colaborativa, más genuinamente familiar. En lugar del comedor formal de Julia, usamos mi patio trasero, decorado con luces navideñas y calentadores exteriores. En lugar de ropa formal, todos vinieron en suéteres navideños y ropa cómoda. En lugar de una comida rígida con platos específicos, tuvimos una mezcla gloriosa de tradiciones familiares, el pavo que siempre hacía María, las costillas que se habían convertido en mi especialidad, los tamales que la prima Carla había aprendido a hacer de su suegra mexicana. Lo más importante, había risas genuinas, no la risa forzada que a menudo acompañaba las reuniones organizadas por Julia. Los niños corrían libremente entre las mesas, los adultos jugaban cartas después de la cena, y el tío Ted incluso sacó su guitarra vieja para una sesión improvisada de villancicos. Julia apareció esa noche, algo que me sorprendió. Llegó tarde, después de que la mayoría de las personas ya habían comido, con una expresión cautelosa que nunca le había visto antes. Marcos la siguió, cargando un plato de galletas navideñas que obviamente habían comprado en la tienda. Hola, me dijo simplemente cuando se acercó a donde yo estaba parado junto a la parrilla, manteniendo calientes las últimas costillas. Hola, Julia, respondí, manteniendo mi tono neutral pero no hostil. Por un momento, nos quedamos ahí, en silencio, observando a la familia esparcida por el patio, todos relajados y felices, de una manera que parecía casi extraña después de años de reuniones tensas. Sube, agradable, admitió finalmente, su voz más suave de lo que la había escuchado en años. Lo es, dije simplemente, esperé a que dijera algo más, tal vez otra crítica o sugerencia de cómo podría mejorarse la situación, pero, en lugar de eso, solo asintió y se alejó para saludar al resto de la familia. La observé moverse entre los grupos, notando cómo su comportamiento era diferente, menos controlador, menos crítico. Tal vez había aprendido algo de toda la situación también, o tal vez simplemente se había dado cuenta de que su estilo de liderazgo no era lo que la familia necesitaba o quería. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de las personas se habían ido y solo quedábamos Pedro, María, el tío Ted y yo limpiando, María se acercó y me puso una mano en el brazo. Daniel, me dijo, esta ha sido la mejor Nochebuena que hemos tenido en años, tal vez la mejor que hayamos tenido nunca. Ha sido especial, concordé, sintiendo una calidez profunda que iba más allá de la satisfacción de una buena fiesta. No, cariño, continuó, es más que eso, has devuelto la alegría a esta familia, has recordado a todos por qué las reuniones familiares deberían ser algo que esperamos, no algo que tememos. Sus palabras resonaron conmigo mientras terminábamos de limpiar. Me di cuenta de que, en algún momento, durante los últimos meses, había dejado de pensar en lo que había hecho como venganza contra Julia. Se había convertido en algo mucho más importante, un redescubrimiento de lo que realmente valoraba, y un compromiso de vivir de acuerdo con esos valores. Los años que siguieron confirmaron que el cambio era permanente. Mi casa se convirtió en el centro no oficial de todas las celebraciones, familiares importantes, cumpleaños, graduaciones, aniversarios. Si había algo que celebrar, la familia sabía dónde encontrar la mejor comida, la mejor compañía y la mejor atmósfera. Julia y yo desarrollamos una relación cordial pero distante. Nunca volvimos a ser tan cercanos como habíamos sido cuando éramos niños, pero la animosidad activa se desvaneció. Ella encontró sus propios círculos sociales, sus propias maneras de sentirse importante, y yo encontré la paz en saber que no era mi responsabilidad manejar sus inseguridades o necesidades de control. Lo más significativo fue el impacto en la próxima generación. Los niños de la familia crecieron con la expectativa de que las reuniones familiares fueran eventos felices, relajados, donde eran bienvenidos a ser ellos mismos. Vieron adultos riéndose genuinamente, colaborando naturalmente y tratándose unos a otros con respeto y cariño. Mi sobrino mayor, el hijo de Pedro, me dijo una vez cuando tenía unos 12 años, tío Daniel, cuando tenga mi propia familia, quiero hacer fiestas como las tuyas. ¿Qué tienen de especial mis fiestas? Le pregunté, genuinamente curioso sobre su perspectiva. Todos son felices aquí, dijo con la simplicidad directa de un niño.
extraño. Nadie está preocupado o asustado, solo están felices de estar aquí. Esa observación me quedó grabada porque capturaba perfectamente lo que había tratado de crear, a menudo sin darme cuenta completamente. Un espacio donde las personas podían simplemente ser ellas mismas, donde la aceptación era la norma, donde la alegría era genuina en lugar de forzada. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de que el mensaje de texto de Julia ese día de verano había sido un regalo disfrazado. Me había forzado a confrontar años de compromiso poco saludable, a reconocer mi propio valor y a tomar control de mi propia felicidad. Sin su rechazo, podría haber continuado indefinidamente en el papel de pacificador, sacrificando mi propia autenticidad por una paz superficial que en realidad no beneficiaba a nadie. Al final, aprendí que a veces el acto más amable que puedes hacer por ti mismo y por otros es negarte a participar en dinámicas tóxicas, incluso cuando eso significa perderse algunos eventos o relaciones. Al elegir mi propia dignidad sobre la comodidad familiar, había creado un espacio para que floreciera algo mucho mejor. Y eso me di cuenta mientras estaba parado en mi patio trasero una tarde de domingo, viendo a 3 generaciones de mi familia riendo juntas alrededor de mi mesa de picnic. Había sido la mejor decisión que había tomado en mi vida. No solo había encontrado mi lugar en la familia, había ayudado a la familia a encontrar su mejor versión de sí misma. La parrilla seguía humeando, las bebidas seguían frías y la risa seguía fluyendo, pero ahora todo venía de un lugar de autenticidad, respeto mutuo y alegría genuina, y eso hizo toda la diferencia en el mundo.